Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de la fe cristiana, este informativo teológico de hora 60. Mariano Reino Bucho en los controles. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Alguna novedad? Bien, todo bien, gracias a ¿Todo Dios. bien? ¿Qué tal estos días? Bien, ¿Tranquilo todo? con mucha intensidad, pero Días intensos, trabajo, expectativas, bien. todo junto. Pero aquí estamos, hay que seguir. Excelente. Bueno, Mariano, mira, seguimos hablando hoy en nuestro tema 20 sobre la Eucaristía, hoy nuestro segundo programa sobre el tema que es el tema más importante, apasionante de la teología, porque como hemos dicho, la Eucaristía es el mismo Cristo, este regalo maravilloso que ha dejado de su iglesia. Y hoy fundamentalmente veremos esta dimensión sacrificial de la misa, ¿eh? Luego veremos la dimensión sacramental, pero hoy veremos cómo la misa es sacrificio. Y justamente el punto primero es la respuesta, ¿no? La pregunta, ¿en qué sentido la misa es sacrificio? La misa es el mismo sacrificio de la cruz, en la cual nuestro Señor se inmola, ¿eh? Para cargar nuestros pecados y para justamente conseguir el perdón del Padre y que así nosotros recuperemos la posibilidad de la bienaventuranza eterna, del cielo, ¿no? Entonces la Santa Misa es sacrificio, un sacrificio propio y singular, nuevo, respecto de los sacrificios de la antigua alianza o de otro tipo de sacrificios, porque este sacrificio, la Santa Misa, representa o hace presente el sacrificio de la cruz, ¿no? En su liturgia, la Iglesia hace presente este único sacrificio de redención, ¿no? Haciendo justamente para la Iglesia lo más sagrado, lo más importante. Para eso, fundamentalmente, Cristo dijo, bueno, haced esto en conmemoración mía. Para esto, los sacerdotes nos ordenamos fundamentalmente para la celebración del santo sacrificio de la misa, ¿no? Y también para celebrar los demás sacramentos. Pero, lo decíamos en el programa anterior, la Eucaristía es el núcleo, es el centro de la Iglesia, del mensaje, es lo más importante, es el tesoro magnífico que tiene la Iglesia, porque ya no es la gracia, sino es el mismo autor de la gracia, Cristo mismo. Entonces la Iglesia, cada vez que celebra la Eucaristía, está llamada a acoger el don que Cristo le ofrece a la Iglesia y que ofreció al Padre, ¿no? Entonces Él mismo, ofreciéndose con Él al Padre para la salvación del mundo, lo decíamos. Por lo tanto, podemos afirmar que la Santa Misa es sacrificio de Cristo, pero también, lo veremos y lo explicaremos, es sacrificio de la Iglesia. Tengámonos entonces en estos dos aspectos. Punto 1.2, la Eucaristía, presencia sacramental del sacrificio redentor de Jesucristo, ¿no? Y comenzamos diciendo que, como hemos dicho, la Santa Misa es verdadero y propio sacrificio por su relación directa de identidad sacramental con el sacrificio único y perfecto y definitivo de la cruz. Es el mismo sacrificio que se realiza de un modo incruento, es decir, sin derramamiento de sangre. Esta relación fue instituida por Jesucristo en la última cena. Jesucristo en la última cena adelanta sacramentalmente el sacrificio que va a realizar luego en la cruz. En la última cena entrega a los apóstoles las especies de pan y vino, que es su cuerpo ofrecido en sacrificio, y su sangre derramada en remisión de los pecados, y anticipa, como les decía, el rito memorial de lo que acontecerá horas más tarde en el Gólgota o Monte Calvario. Desde entonces, la Iglesia, bajo la guía y la virtud del Espíritu Santo, no cesa de cumplir el mandato que nuestro Señor les da a los apóstoles. Haced esto en memoria mía, en conmemoración mía. Y así, de este modo,
anuncia o hace presente con la palabra y el sacramento la muerte del Señor, es decir, su sacrificio hasta que Él vuelva tal como nos lo ha pedido. Este anuncio, esta proclamación sacramental del misterio pascual del Señor es de una particular eficacia, pues no solo representa, no es un signo, no es una figura, ¿no?, sino que hace verdaderamente presente, presencializa su persona y el evento salvífico conmemorado, su muerte en la cruz. Mariano, te voy a pedir cómo lo expresa el Catecismo de la Iglesia Católica en la placa siguiente. Dice: la Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio en la liturgia de la Iglesia, que es su cuerpo. Bien, vos esto, Mariano, por curiosidad, lo tenías así de claro, porque yo una de las cosas que estoy convencido es que si preguntáramos un poco a la salida de las iglesias el domingo a las personas, ¿qué es la misa? No sé si la gente diría, no, es el sacrificio de la cruz que se renueva, que se hace presente, ¿no? Posiblemente mucha gente engancharon con la última cena, pero no sé si las personas, vos lo tenías así, está bien así, claro. Sí, no con esta terminación, digo, desde lo conceptual. Sí lo tengo presente por una cuestión de ir y que alguna vez me lo habrán dicho y bueno, le queda uno y yo creo que son las cosas que no se van más, digo, el significado real. Pero está bueno lo que marcás. Sería un ejercicio que sería interesante, ¿no? Muy importante. Yo creo que justamente los sacerdotes tenemos que hacer mucho hincapié, incluso en los sermones de la misa, ¿no? Explicar bien qué es la misa, porque está la riqueza que las personas, en la medida que la conozcan más, la pueden aprovechar más, ¿no? Bueno, el texto que leí, la Santa Misa, el librito, ¿sí? Impresionante, digo, para hacer, si se quiere, novelesco, la importancia de la misa, y expone ahí sobre las claras de esto por ahí que hablamos, cosas que uno pasa totalmente desapercibido. Exacto. Digo, por la rutina misma de la celebración, y que está bueno reparar. Yo creo que es un lindo desafío, digo, para todos, sí, e incluso para los curas, llevar el desafío o el desarrollo de decir, bueno, ¿qué queda después de la celebración, ¿no? ¿Qué le queda al que se va? Sí, profundicemos en el conocimiento y en el contenido de esta realidad que es misteriosa, pero que, digamos, mucho se puede aprender. Bueno, entonces, por lo tanto, cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, por la consagración del pan y del vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo, hace presente la misma víctima del Gólgota, ahora gloriosa, Cristo, ¿no? Es el mismo sacerdote, Jesús, el mismo acto de oferta sacrificial, que es la oferta primordial de la cruz, inseparablemente unido a la presencia sacramental de Cristo, oferta siempre actual en Cristo resucitado y glorioso. Lo que cambia es la manifestación externa de esta entrega, ¿no? Porque en el Calvario, mediante la cruz, entre la pasión y muerte en la cruz, en cambio en la misa es a través del memorial sacramental, con esta doble consagración del pan y del vino en el contexto de la plegaria eucarística. En conclusión, la última cena, el sacrificio del Calvario y la Eucaristía están estrechamente relacionados, y la última cena fue, lo repetimos, la anticipación sacramental del sacrificio de la cruz, la Eucaristía que entonces instituyó Jesucristo. Entonces se sigue haciendo presente y se seguirá celebrando hasta el final de los tiempos este único sacrificio redentor del Señor, para que todas las generaciones puedan entrar en contacto con Cristo y acoger la salvación. Mariano, léeme el número 1367 del Catecismo, que lo explica así. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio. Un único sacrificio. Y también afirma, Mariano, en la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Exactamente. En la misa se realiza el misterio pascual, o sea, su pasión, su muerte y su resurrección. Entonces, durante su vida terrestre, Jesús
anunciaba con su enseñanza y anticipaba todos sus actos, lo que iba a realizar en el misterio pascual, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y cuando llegó su hora, vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa, se hace presente en cada misa. Jesús muere sepultado, resucita entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre una vez por todas. Es un acontecimiento real, es un acontecimiento que sucedió en la historia, pero que es absolutamente singular, porque todos los demás acontecimientos, todos los demás acciones, actos, suceden una vez, pasaron y quedaron en la historia, ¿no? En cambio, el misterio pascual de Cristo permanentemente, se hace presente cada vez que se celebra la Santa Misa, ¿no? Un misterio realmente maravilloso. Cuando asistimos a misa se podría decir que es como si se parasen los relojes, como si nosotros accediéramos al Gólgota y allí participamos junto con la Santísima Virgen, San Juan y aquellas santas mujeres al drama de la historia, la muerte de Jesús. Este acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida. Jesús, con su muerte, vence a la muerte. La Eucaristía se hace presente una realidad preexistente, la persona de Cristo, y en él el acto sacrificial de nuestra redención. Este signo solo se ofrece de un nuevo modo, una nueva presencia sacramental, permitiendo, como veremos a continuación, la participación de la Iglesia en el sacrificio del Señor. Porque recuerdan, es sacrificio de Cristo, pero es sacrificio de la Iglesia. En este sentido, Mariano Melés, lo que afirma el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium número 3, la obra de nuestra redención se efectúa cuantas veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz, por medio del cual Cristo, que es nuestra Pascua, ha sido inmolado. Que ya el sacerdote allí es Cristo, que le presta su voz, que les presta sus gestos. Punto 1.3, la Eucaristía, sacrificio de Cristo y de la Iglesia. Entonces decimos, la Santa Misa, sacrificio de Cristo y de la Iglesia, porque cada vez que se celebra el misterio eucarístico, ella, la Iglesia, participa del sacrificio del Señor, entrando en comunión con Él, con la oferta sacrificial al Padre y con los bienes de la redención que Él nos ha obtenido. Toda la Iglesia ofrece y es ofrecida en Cristo al Padre por el Espíritu Santo. Recordemos que la Iglesia tiene su cabeza en el cielo, que es Cristo. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Y así lo afirma la tradición viva de la Iglesia, tanto en los textos de la liturgia como en las enseñanzas de los padres de la Iglesia y el magisterio, que también veremos a continuación. ¿Cuál es el fundamento de esta doctrina? Allí se encuentra en el principio de unión y cooperación entre Cristo y los miembros de su cuerpo, claramente expuesto en el Concilio Vaticano II. Mariano me va a leer cuando dice, en esta obra tan grande, por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la Iglesia. O sea que Jesucristo murió en la cruz por los hombres, de su costado abierto nace la Iglesia, y la misión justamente de la Iglesia es llevar a las personas a Cristo, llevar a las personas al cielo, unir a las personas con el sacrificio redentor. Por eso decimos, la Iglesia ofrece con Cristo esta participación de la Iglesia, o sea, del pueblo de Dios, jerárquicamente estructurado, en la oferta del sacrificio eucarístico está legitimada por el mandato de Jesús. Fue el mismo Señor el que dice, haced esto en conmemoración mía. En latín, te ofrecemos, Padre, este sacrificio memorial de acción de gracias, y frecuentemente utilizada en las plegarias eucarísticas de la Iglesia antigua, igualmente presente en las actuales plegarias eucarísticas, ¿no? Ya veremos algunos y leeremos detenidamente. Les decía que los textos de la liturgia son claros, ¿no?
Y nos invitan a recordar que los fieles, o sea, todos aquellos que participan en la misa, no son meros espectadores, simples espectadores de un acto de culto realizado por el sacerdote celebrante, sino que todos ellos pueden y deben participar en la oferta del sacrificio eucarístico, porque en virtud del bautismo han sido incorporados a Cristo y forman parte de esta estirpe elegida, como dice San Pedro, de este sacerdocio real, de esta nación santa, de este pueblo que Dios ha adquirido. Es decir, del nuevo pueblo de Dios en Cristo, que Él mismo sigue reuniendo en torno a sí, para que de un confín al otro de la tierra ofrezca a su nombre un sacrificio perfecto. Entonces ofrecen no solo el culto espiritual del sacrificio de las propias obras y de su entera existencia, sino también en Cristo y con Cristo la víctima pura, santa e inmaculada. ¿Cómo es esa participación activa en la misa de todos los fieles? Se unen al sacrificio de Cristo, se unen al sacerdote que en ese momento es Cristo. También allí depositan tantas acciones de gracias y peticiones y sacrificios. Todo esto comporta el ejercicio del sacerdocio común de los fieles en la Eucaristía. Entre la oferta de la Iglesia y la de Cristo no hay justaposición, sino que hay identificación. Los fieles no ofrecen un sacrificio distinto del de Cristo, pues al unirse a Cristo hacen posible que incorpore la oblación de la Iglesia a la suya, de modo tal que la oferta de la Iglesia llegue a ser la oferta misma de Cristo. No sé si esto se va entendiendo, pero básicamente lo que quiere decir es que la Iglesia celebra y participa del sacrificio, y justamente los miembros, o sea, los fieles, no solo el celebrante, también. Entonces, es Jesucristo quien ofrece este sacrificio espiritual de los que los fieles incorporado suyo. Los fieles incorporan también su propio sacrificio. Esta relación en estos dos aspectos no puede caracterizarse como yuxtaposición, o sea, una cosa arriba de la otra, ¿no? Sino, ni como sucesión, sino como presencia de uno y otro. Los fieles, el sacrificio de los fieles, la oración de los fieles, la acción de gracias de los fieles, está junto con el sacrificio de Cristo. Ambos forman una unidad. Entonces la Iglesia es ofrecida con Cristo. La Iglesia en unión con Cristo no solo ofrece el sacrificio eucarístico, sino también es ofrecida en Él. La misma Iglesia se ofrece en ese sacrificio que hace Cristo, ¿no? Al ser la Iglesia miembro de Cristo, cuerpo de Cristo, que está unido separablemente a su cabeza y a su esposo. Vamos a leer algunas de las enseñanzas de los padres de la Iglesia. Acá, Mariano, te voy a dar una participación bastante activa porque son textos cortos de algunos padres de la Iglesia que me vas a leer. El primero, lo que dice San Cipriano. La Iglesia ofrecida, la oblación invisible de los fieles, está simbolizada en la oferta litúrgica de los dones del pan y del vino, mezclado con unas gotas de agua como materia del sacrificio del altar. Entonces, así la Iglesia, digamos, se representa también, está simbolizada en esta oferta de pan y vino. Para San Agustín, es claro que en el sacrificio del altar toda la Iglesia es ofrecida con su Señor y que esto se manifiesta en la misma celebración sacramental. Perfecto. También esta ciudad plenamente redimida, es decir, la asamblea y la sociedad de los santos, es ofrecida a Dios como un sacrificio universal por el sumo sacerdote que bajo la forma de esclavo se ofreció por nosotros en su pasión para hacer de nosotros el cuerpo de una tan gran cabeza. Tal es el sacrificio de los cristianos. Siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo. Bien, entonces la esencia de este texto es la misma, ¿no? San Agustín nos dice que nos unimos al sacrificio de Cristo, nos conformamos en ese sacrificio, en la asamblea y la sociedad de los santos, es ofrecida a Dios como un sacrificio universal, junto con el sacrificio de Cristo, ¿no? Por eso la Iglesia celebra este mismo misterio, el sacramento del altar, conocido de los fieles, donde se muestra que en lo que ella ofrece, se ofrece a sí misma. La Iglesia se ofrece a sí misma y cada uno de los fieles en esa participación sacrificial también se ofrece a sí mismo. ¿Qué dice Mariano San Gregorio Magno? La celebración de la Eucaristía es un estímulo
para que imitemos el ejemplo del Señor, ofreciendo nuestra vida al Padre como hizo Jesús. De este modo llegará a nosotros la salvación que proviene de la cruz del Señor. Ya, me parece realmente muy oportuno y muy conveniente que uno en la propia participación de la misa, o sea, participación activa, también vuelva a entregarse al Padre, imitando a Jesucristo, entregarse por entero para hacer su voluntad. Por eso es necesario que cuando celebramos el sacrificio eucarístico nos ofrezcamos a Dios con contrición de corazón, porque quienes celebramos los misterios de la pasión del Señor debemos imitar aquello que hacemos. Entonces, la hostia ocupará nuestro lugar ante Dios si nos hacemos hostias a nosotros mismos. Esto es precioso, es lindísimo. O sea, nosotros nos hacemos hostia, nosotros también queremos sacrificarnos, también nos entregamos, estamos dispuestos a inmolarnos como Cristo por el Padre. Bueno, algunos textos litúrgicos les iba a decir que vamos a leer, ¿no? Esto dice la liturgia, quizás lo recuerdan de memoria, en la misa. Dice el sacerdote: dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos un solo cuerpo y un solo espíritu, que nos transforme como ofrenda permanente, sigue diciendo la liturgia. Y la plegaria eucarística 4, el canon 4, dice: dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Estamos pidiendo eso, ser en el Espíritu Santo con Cristo, nosotros, víctima viva para la alabanza de tu gloria. Por eso la participación de los fieles consiste ante todo, en unirse interiormente al sacrificio de Cristo. Este es el núcleo de la participación activa de los fieles en la iglesia. Esto, unirse interiormente, cabeza, corazón, a este sacrificio de Cristo hecho presente sobre el altar gracias al ministerio del celebrante. Obviamente no puede decirse que los fieles concelebren. El celebrante tiene que ser un ministro que recibió el sacramento del orden, que actúa in persona Christi, ¿no? Pero sí, ellos, los fieles, tienen que concurrir a la celebración del sacrificio con su sacerdocio común, recibido en el bautismo. Y así, esta participación interior se debe manifestar, por un lado, en la participación exterior, en la comunión sobre todo, ¿no? La mejor participación en la misa es recibir el cuerpo de Cristo, que Cristo venga a nuestro corazón. También se participa en las respuestas y en las oraciones que los fieles rezan con el sacerdote, en las posturas, estoy de rodilla, estoy sentado, estoy de pie, y también a veces algunos de ellos, ¿no? En los ritos como la proclamación de la liturgia o rezando la oración de los fieles. Hemos hablado de los padres de la Iglesia, hemos hablado de algunos textos litúrgicos. Del magisterio solo vamos a leer, o solo vamos a citar un texto del Catecismo de la Iglesia Católica que dice: la Eucaristía es igualmente el sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su cabeza. Con él, ella, la Iglesia, se ofrece totalmente, se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. Y en la Eucaristía, el sacrificio de Cristo es también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. Así, la vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración, su trabajo, se unen a los de Cristo, a su total ofrenda, y adquieren así un valor nuevo. Tenemos que ir a la misa con esta disposición: Señor, yo vengo aquí a brindarte alabanza, también vengo a ofrecer mis sufrimientos, quiero darte mi oración de corazón, ofrecerte mi trabajo, unir todo esto a vos, Señor, unirlo a Cristo, para que efectivamente
esta ofrenda nuestra se una a la suya. Y así adquiera un valor nuevo, porque nuestro sacrificio se ve enriquecido juntamente con la unión al sacrificio de Cristo. De modo que el sacrificio del Señor, presente sobre el altar, da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. La doctrina tiene una importancia fundamental, porque todos los fieles están llamados a participar en la misa, poniendo en ejercicio, lo repetimos, ese sacerdocio real, es decir, esa intención de ofrecer la propia vida sin mancha de pecado al Padre con Cristo, víctima inmaculada. Así, la caridad divina es esa corriente de amor trinitario operante en la celebración de la Eucaristía, ¿no? O sea, justamente todo ese amor de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, transformará nuestra entera existencia. Por eso ya digo, cuanto mejor preparemos la asistencia a la misa, más la vamos a aprovechar. Se nos ofrece una catarata enorme de gracia. Hay que ver nosotros cómo llegamos, si con un vasito, con un baldecito, o con un tonel o un camión cisterna, para aprovechar toda esa gracia que el Señor quiere derramar sobre nuestros fieles, sobre nuestras almas. Los fieles, o sea, todos, tienen que conseguir, es una meta, un objetivo, una idea importante, que la misa sea el centro de su vida espiritual, la raíz de su vida espiritual, la raíz que nutre, fortifica, alimenta, ¿no? Te voy a pedir, Mariano, que me leas a continuación un texto de San José María, que es un número de Forja, un libro escrito por él, número 69. Lucha por conseguir que el santo sacrificio del altar sea el centro y la raíz de tu vida interior, de modo que toda la jornada se convierta en un acto de culto, prolongación de la misa que has oído y preparación para la siguiente, que se va desbordando en jaculatorias, en visitas al Santísimo, en ofrecimiento de tu trabajo profesional y de tu vida familiar. Por eso, Mariano, una recomendación que venimos a hacerte, ¿no? Vos que tenés la costumbre, la buena costumbre, el hábito de hacer la visita al Santísimo en la catedral al mediodía, pero si vos pudieras incorporar la misa alguna vez entre semana, esa es la mejor forma de agradecer, la mejor forma de alabar, la mejor forma justamente de identificarse con Cristo, sobre todo cuando uno comulga, ¿no? Entonces, en fin, por eso es algo que recomiendo a Mariano y a todos, quien realmente pueda aprovechar para ir a misa entre semana, es un tesoro que vale la pena aprovechar y que a veces por falta de formación o por falta de organización o por falta de tiempo, porque no conocen, no aprovechan, ¿no? Pero, en fin, la verdad que asistir a misa tiene un valor enorme y uno puede sacar muchísimo fruto de ello. También las misas sin participación del pueblo tienen un gran valor, porque sus efectos se extienden a todo lugar y tiempo. Por eso la gran conveniencia es de que los sacerdotes, aunque no haya público, aunque no haya pueblo, también celebren piadosamente la misa por el valor intrínseco y enorme que tiene la Santa Misa. Vamos a hablar ahora de los fines y los frutos de la misa, ¿no? En primer lugar, decimos que los fines de la misa son los mismos fines de la cruz, ¿no? Que son 4 fundamentalmente. El primero es el latréutico, una palabra difícil que quiere decir alabanza. O sea, la misa fundamentalmente es para alabar a Dios, para adorar a Dios Padre por el Hijo y en el Espíritu Santo. Otro fin es el eucarístico, o sea, dar gracias a Dios por la creación, por la redención, por todos los beneficios que recibimos. También es un fin el propiciatorio, que es el desagravio, por mi culpa, por mi gran culpa, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, vamos a pedir perdón, a desagraviar por nuestros pecados y por los pecados de los hombres. Y también es un fin el impetratorio, vamos a pedir para nosotros, a pedir por los demás, a pedir por la Iglesia, a pedir por el Papa, a pedir por el país, que es el mejor lugar para pedir porque ya es Cristo el que pide en nuestro nombre. O sea que esto se expresa en las diversas oraciones que forman parte de la celebración litúrgica en la Eucaristía y especialmente
En el Gloria alabamos, por ejemplo, ¿no? Gloria a Dios Padre. En el credo reafirmamos nuestra fe. En las diversas partes de la plegaria eucarística, o llamada anáfora también, por ejemplo, el prefacio, el santo, la invocación del Espíritu Santo, llamada epíclesis, o la conmemoración misma del sacrificio, que es la anamnesis, o las intercesiones, esa doxología final, per ipsum et ipso, por Cristo, con Él, en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aclama el pueblo, ¿no? Con el rezo del Padre Nuestro, en las oraciones propias, la misa tiene partes que son fijas, pero oraciones propias de las fiestas, ¿no? Por ejemplo, la colecta, la oración de las ofrendas, la oración después de la comunión. Respecto de los frutos de la misa, son los efectos que esta virtud salvífica de la cruz se hace presente en el sacrificio eucarístico y genera en los hombres, cuando la acogen libremente, con fe y esperanza, ese amor redentor. Por eso animo yo justamente a asistir a la misa, porque se nos dan todos los efectos de la cruz, ¿no? Estos frutos comportan esencialmente un crecimiento en la gracia santificante y una intensa conformación, unión, ¿no?, con Cristo. Nos identificamos con Cristo, nos parecemos a Cristo, nos unimos a Cristo, de un modo muy especial, ¿no? Santo Tomás dice, cuando nosotros comemos un alimento, el alimento se hace a nuestro cuerpo. Cuando nosotros, en cambio, nos alimentamos con la Eucaristía, somos nosotros los que nos vamos convirtiendo en Cristo. Así que, bueno, tales frutos de santidad no se determinan idénticamente en todos los que participan de la misma manera. Depende de la preparación, depende de las disposiciones de cada uno. Por lo tanto, participan de manera diversa de los frutos de la misa toda la Iglesia, el sacerdote que celebra la misa, los que unidos con él concurren a la celebración eucarística, también aquellos que sin participar en la misa están unidos espiritualmente al sacerdote que celebra, ¿no? También tiene efectos en aquellos por quienes la misa se aplica. Vamos a rezar esta misa por los fieles difuntos. Vamos a rezar esta misa por el aniversario de casados de este matrimonio, ¿eh? Entonces, ellos también reciben estos efectos, ¿no? Entonces, cuando un sacerdote recibe también una ofrenda, una oferta, un óbolo, un dinero, para que se aplique los frutos de la misa por una intención particular, el sacerdote queda gravemente obligado a celebrar la misa por esa intención. Esta aplicación de la que hablamos se trata de una especial oración de intercesión, pero tampoco comporta algo automático, de bueno, yo rezo y automáticamente, ¿no?, se va a ir al cielo. En fin, digamos, uno reza en la misa, pero después también Dios verá cómo canaliza también esa gracia, según la preparación, o según la disposición, o según quien lo reciba, ¿no? O cuando uno reza por un fiel difunto, ¿no? No sé, yo pienso, quizá falleció alguien que no dejó nada para ofrecer ninguna misa, y falleció alguien que dejó un dinero o algo así para que se den muchas misas por él. Bueno, Dios aplicará, digamos, los frutos o los efectos de esa misa como de un modo pertinente, justo, ¿no? En fin, es parte del misterio también. Nosotros mucho no lo sabemos, ¿no? Pero sí sabemos que efectivamente la misa tiene muchísimos frutos y que justamente hay que tratar de aprovecharlos porque es algo extraordinario que Dios nos ofrece. Entonces, con esta aplicación particular, el sacerdote celebrante no excluye de las bendiciones del sacrificio eucarístico a los otros miembros de la Iglesia. Porque yo rezo especialmente por una intención, no quiere decir que los demás no van a ser beneficiados, evidentemente, ¿no? Mirá, y terminamos, siendo las 4:05 de la tarde. Yo pensé que me iba a llevar más tiempo porque fueron muchas diapositivas. Lo que pasa es que con tu ayuda, Mariano, fuimos bastante más rápido leyendo los textos. 35 minutos. Así que bueno, bien. Bibliografía básica, como siempre, el Catecismo de la Iglesia Católica,
También recomendamos la encíclica Ecclesia de Eucaristía, del año 2003, del Papa San Juan Pablo II, de Benedicto XVI, la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, del año 2007, también de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de Sacramentos, la Instrucción a Redención Sacramentum, en fin. Y también algunas otras lecturas recomendadas, como la homilía Eucaristía, Misterio de Fe y Amor de San José María, del canal Ratzinger, la Eucaristía, Centro de la Vida, en fin, y alguna más. De Javier Echeverría, la Eucaristía y la Vida Cristiana, de García Ibáñez, un libro de liturgia, la Santa Misa, Centro y Raíz de la Vida del Cristiano, de Villar y Arocena, este es un libro también del Diccionario de Teología de la Universidad de Navarra. Muy bien, entonces hasta aquí nuestro programa. Como les decía, la semana que viene, Dios mediante, vamos a tratar la Eucaristía como sacramento. Será nuestro tercer programa sobre la Eucaristía. Así que bueno, me despido enviándoles la bendición y diciéndoles que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.